El mundo cambió la noche en que Jacob vio el cielo abrirse. Una escalera como una especie de zanja ascendía desde la tierra, su base enterrada en la arena del desierto, su cima perdida entre las estrellas. No era una escalera común, resplandecía y estaba viva. Desde lo alto de los peldaños, una luz descendía como una cascada de fuego, inundando el desierto de oro. Entonces la luz comenzó a moverse. Ángeles resplandecientes llenaron el cielo. Se movían con propósito, subiendo y bajando, llevando mensajes entre los mundos. El suelo temblaba bajo los pies de Jacob. El viento levantaba la arena a su alrededor. Sentía como si el borde del cielo hubiera tocado la tierra. Nadie había visto algo así y vivido para contarlo. Jacob no podía moverse. Todo sonido desapareció. No era un sueño. Era el velo del cielo levantándose. Entonces, desde lo alto de la luz, vino una voz profunda y poderosa. Palabras que resonarían por la eternidad. La voz de Dios tronó con una promesa que aún da forma al mundo de hoy. Y siglos más tarde, Jesús revelaría la verdad sobre la escalera de Jacob y el secreto del cielo abierto. Para entenderlo, debemos comenzar desde el principio. La vida de Jacob se desmoronaba justo antes de ver la escalera. Era hijo de Isaac y nieto de Abraham, la familia por medio de la cual Dios había prometido bendecir al mundo. Pero Jacob siempre había querido esa bendición a su manera. En lugar de esperar en Dios, tomó el asunto en sus propias manos. Cuando su padre envejeció y casi no podía ver, Jacob se disfrazó de su hermano Esaú. Se cubrió los brazos con pieles de cabra, se puso la ropa de Esaú y le mintió a su padre sin dudarlo. Isaac le creyó y le dio la bendición reservada para el primogénito. Cuando Esaú descubrió el engaño, su furia estalló. Juró matar a Jacob. Su madre Rebeca lo oyó y le rogó a Jacob que huyera. Así que corrió, lejos de la casa de la promesa, lejos de todo lo conocido, cargando solo miedo, culpa y la ropa que llevaba puesta. Allí es donde lo encontramos, un fugitivo en el desierto, caminando solo bajo un viento frío. Cada paso lo alejaba más de casa y lo hundía más en el remordimiento. No tenía altar, ni oración, ni paz. Conocía a Dios por las historias de su padre, pero nunca lo había encontrado personalmente. Cayó la noche y el desierto se tragó la luz. Jacob se detuvo para descansar. El aire estaba quieto, pesado de silencio. Encontró una piedra lisa, la puso bajo su cabeza y se acostó. No sabía que el cielo estaba a punto de rasgarse sobre él. Entonces sucedió la visión imposible de Jacob, la escalera, la luz, los ángeles moviéndose como fuego entre la tierra y el cielo. Jacob lo vio todo con sus propios ojos y solo pudo quedarse mirando. Se dio cuenta de que no era un sueño, era revelación, una ventana a una realidad que siempre había estado ahí, oculta a la vista humana. Pero lo que vino después lo cambiaría todo. Una voz como trueno dijo: Jacob, yo soy el Señor, el Dios de Abraham e Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tus hijos serán como el polvo de la tierra, se extenderán al oeste y al este, al norte y al sur. Por medio de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Génesis 28:14. Imagina oír eso mientras huyes de tu propio fracaso. Jacob, el engañador, el exiliado, no fue recibido con reproche, sino con misericordia. Dios no le dio un sermón, solo una promesa. El mismo pacto dado primero a Abraham ahora alcanzaba al hombre que menos lo merecía. El mensaje del cielo era claro: puedes haber fallado, pero mi plan no ha fallado. Cuando Jacob despertó, el desierto parecía igual, pero él no. Las estrellas seguían brillando sobre él. La piedra aún presionaba su mano, pero el aire estaba cargado de presencia. Susurró temblando: el Señor estuvo aquí todo el tiempo, y yo no lo sabía. Se levantó, tomó la piedra que había sostenido su cabeza y la puso de pie. Luego derramó aceite sobre ella, marcando el lugar donde la gracia había descendido. No era un gran altar, solo una columna silenciosa, una declaración de que lo ordinario se había vuelto sagrado. Llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, porque el desierto se había convertido en una puerta al cielo.
Allí, en el silencio de su despertar, Jacob hizo su primer voto. Dijo: «Si Dios está conmigo y me cuida en este viaje, dándome pan para comer y ropa para vestir, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». No era una negociación, era rendición. Por primera vez, la fe brotó en él, no como ambición, sino como respuesta. Aún no entendía todo lo que había visto, pero una verdad ya estaba clara. Incluso en su fracaso, el cielo estaba abierto. La gracia se había adelantado. Esa misma gracia era más grande que la historia de Jacob. Era el pacto mismo, aún vivo y avanzando a través de él. La promesa que comenzó con Abraham y fue confirmada a Isaac ahora alcanzaba a Jacob. En aquel sueño, Dios habló de un futuro demasiado vasto para que él pudiera imaginarlo. Una nación surgiría de su linaje, y a través de ella toda la tierra sería bendecida un día. Esas palabras no eran poesía, eran profecía. De este fugitivo, Dios levantaría una nación por medio de la cual el mundo sería bendecido. No se trataba solo de los hijos de Jacob o de la tierra bajo sus pies, señalaba algo eterno, la venida del Mesías mismo. Entonces la revelación se volvió personal. «Yo estoy contigo», dijo Dios. «Te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido». Génesis 28:15. Cada temor que Jacob cargaba, la soledad, el peligro, la incertidumbre, fue respondido en esas palabras. Había salido de casa sin nada, y sin embargo, en ese lugar desolado, Dios le prometió presencia, protección y un futuro que no podría romperse. Esto era más que una reafirmación del pacto, era un llamado. El propósito divino no depende de la perfección humana, se sostiene en la fidelidad divina. Y todo esto sucedió mientras Jacob dormía. La gracia comenzó su obra cuando él no tenía nada que ofrecer. La voz que escuchó no lo condenó, lo creó. Cada palabra que Dios pronunció moldeó su destino antes incluso de que se levantara. Esa misma voz siempre ha encontrado a las personas donde están, a Moisés en el desierto, a Elías en la cueva, a Jonás en la tormenta, a Jacob en el polvo de su huida. Cada encuentro no comienza con el hombre hallando a Dios, sino con Dios entrando en la historia del hombre. Esos momentos atraviesan generaciones, cargando el eco mismo de la redención. Cuando Jacob finalmente despertó, no comprendía del todo lo que había sucedido, pero sentía su peso. Sabía que había sido llamado y visto. Temblando, susurró: «Este lugar es verdaderamente la casa de Dios, es la puerta del cielo». Génesis 28:17. Lo que antes era un tramo de desierto sin nombre, se había convertido en tierra sagrada. El fugitivo había sido hallado, el pacto renovado y el largo proceso de transformación comenzado. Y generaciones más tarde, Jesús revelaría que lo que Jacob vio en un sueño no era un símbolo, sino una persona, el puente viviente entre el cielo y la tierra. Pero la visión de Jacob no terminó en el desierto. Era una puerta, no un destino. La escalera que vio un día se haría carne. Lo que Jacob vislumbró en un sueño se convertiría en una realidad viva, una revelación esperando su hora señalada. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, la gracia le enseñaría a adorar. Al amanecer, Jacob se levantó y tomó la piedra que había usado como almohada, la colocó en pie y derramó aceite sobre ella, un acto silencioso de reverencia que marcaba el lugar donde el cielo había tocado la tierra. No era un gran altar, solo una piedra sencilla, pero había sido testigo de la gracia. Sin instrucciones ni tradiciones, Jacob la apartó como algo sagrado, declarando que lo ordinario se había vuelto santo. Como se registra en Génesis 28:19, llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. El cambio de nombre era más que geografía, era transformación. Luz había sido un pueblo sin nombre a la vera del camino, pero después de aquella noche se convirtió en un monumento al encuentro divino, un recordatorio de que Dios encuentra a las personas donde menos lo esperan. Lo que sucedió en Betel no fue simplemente un encuentro, fue revelación. Dios estaba mostrando que no necesita perfección para revelarse, solo espacio. Jacob se lo dio, sin saberlo,
en el silencio entre la culpa y el agotamiento. Su acto de ungir no fue un ritual, sino reverencia. Y la reverencia, como mostró ese gesto, es siempre el principio de la sabiduría. En ese mismo momento, Jacob hizo su primer voto, una respuesta vacilante pero sincera a la gracia. Si Dios está conmigo, me protege en este viaje, me da pan para comer y ropa para vestir, y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Génesis 28:20. Sonaba a negociación, pero debajo había rendición, la primera fe temblorosa de un hombre que empezaba a confiar. Añadió: «Y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo». Versículo 22. Esa promesa marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Jacob ofrecía algo a Dios, no porque alguien se lo pidiera, sino porque la admiración exigía respuesta. Desde entonces, Betel se convirtió en su ancla. El desierto a su alrededor no había cambiado, pero él sí. Donde antes hubo huida, ahora había promesa. Donde había una piedra, ahora había un altar. Este patrón resonaría una y otra vez en las Escrituras. La montaña donde Abraham ofreció a Isaac, la zarza donde Moisés se quitó las sandalias, el campo donde Ruth halló favor, el aposento alto donde los discípulos oraron. Cada uno se convirtió en otro Betel, otro punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Pero el encuentro de Jacob fue distinto. Abraham, Moisés, Ruth y los discípulos encontraron a Dios por la fe. Jacob lo encontró mientras huía. Y eso es lo que hace tan poderoso a Betel. No fue un hombre santo quien encontró a Dios, sino un hombre roto que fue encontrado por él. La historia de Jacob nos recuerda que nunca fue el héroe de su propia vida. Pasó su juventud intentando forzar lo que Dios ya había prometido, engañando y luchando por una bendición con sus propias manos. Pero Dios no habló cuando Jacob triunfó. Habló cuando estaba solo, sin control, huyendo de las consecuencias de sus actos. Allí apareció la gracia, no en la victoria, sino en el fracaso. La gracia no espera el arrepentimiento, lo despierta. Este es el ritmo de la redención que vemos a lo largo de la Escritura. Cuando la humanidad cae en el engaño, Dios responde con misericordia. Cuando huimos, Él nos encuentra en el camino. Para Jacob, la gracia tomó la forma de un sueño, una escalera hacia el cielo, una voz que ofrecía promesa en lugar de castigo. El engañador no fue condenado, fue elegido. Dios no lo confrontó con juicio, lo abrazó con su presencia. Jacob despertó aún imperfecto, aún cargando culpa y miedo, pero ahora llevaba consigo una verdad que nunca lo abandonaría. Dios lo había visto, y aún así lo había elegido. Ese tipo de misericordia desconcierta a cualquiera que cree que debe ganarse el favor. Rompe las reglas de la religión y alcanza a los que no lo merecen. La gracia no espera ser invitada. Llega sin avisar, en los desiertos, en los sueños, en los corazones de los fugitivos. Desde aquella noche, Jacob nunca podría huir lo suficiente para escapar de ella. Pero Betel nunca fue el final de la historia. La visión que Jacob vio aún colgaba abierta en los cielos, esperando su pleno significado. Pasarían generaciones, hablarían profetas, y la misma gracia que encontró a un fugitivo en el desierto, un día caminaría entre los hombres. La escalera no había desaparecido, esperaba ser revelada por el mismo Jesús. Pero la persecución de la gracia era solo el comienzo. La misma misericordia que encontró a Jacob ahora comenzaba a transformarlo. Su historia refleja la nuestra, la de quienes han aprendido a sobrevivir por medio del control y la astucia, confiando más en la estrategia que en la rendición. Era un hombre que manipulaba los resultados, que se apoyaba en sí mismo. Pero cuando la gracia entró en su historia, comenzó a desmantelar todo lo que había construido sobre la autosuficiencia. La gracia no se impone, se revela, muestra que Dios siempre ha sabido quiénes somos, y aún así nos elige. En Génesis 28:15, las palabras de Dios capturan esta misericordia a la perfección. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob no ganó este pacto, no ofreció nada a cambio. Aún así, Dios lo selló por completo. Esa sola declaración rompió el viejo ritmo de la vida de Jacob. Hasta ese momento, había vivido por su propio esfuerzo.
Ahora se le invitaba a vivir por promesa, la promesa de un Dios cuya palabra jamás falla. La escalera entre el cielo y la tierra apareció mientras Jacob dormía, mostrando que la conexión divina no se logra con esfuerzo, sino que se recibe por gracia. Esa gracia inició una transformación. Jacob aún tropezaría, engañaría y lucharía con su vieja naturaleza, pero ahora una palabra había sido pronunciada sobre él, y esa palabra duraría más que todos sus fracasos. Lo acompañaría en el exilio y regresaría con él en la redención. Cuando ungió la piedra e hizo su voto, aún no era un hombre nuevo, pero ya estaba marcado. Dios no reconstruye una vida en un instante. Empieza rompiendo el orgullo y sembrando semillas que un día darán fruto. Así es como enseña Dios. No destruye lo roto, lo moldea, rodea al engañador con verdad hasta que las mentiras pierden poder. El sueño en Betel fue el comienzo, la primera lección para desaprender la autosuficiencia. Con el tiempo, Jacob encontraría a su igual en su tío Labán, probando el sabor amargo de su propio engaño. Trabajaría durante años para ganar la vida que antes intentó robar. En cada prueba, Dios esculpía poco a poco al hombre que un día sería renombrado Israel, el que lucha con Dios. La gracia que alcanzó a Jacob no era blanda ni sentimental, era intencional. No vino solo para perdonarlo, vino para formarlo. No consoló a un fugitivo, moldeó a un patriarca. Dios no pasaba por alto los defectos de Jacob, estaba invirtiendo en él. Le habló de su destino mucho antes de que Jacob supiera cómo vivirlo. Ese es el patrón de la misericordia divina. Dios promete antes de que estemos listos, llama antes de que seamos dignos, y comienza el pacto antes de que lo comprendamos. Eso es lo que hace a Betel tan poderoso. No fue sagrado por su geografía, sino porque fue el lugar de la interrupción, donde la gracia rompió el ciclo. Dios no detuvo a Jacob con castigo, lo detuvo con su presencia. La escalera que Jacob vio no era solo un símbolo de acceso, era la misericordia misma hecha visible. Pasaron los siglos, pero la visión de Betel nunca se desvaneció, quedó esperando su cumplimiento. Entonces, en un momento silencioso bajo una higuera, Jesús de Nazaret miró a un hombre llamado Natanael y le dijo: «Verás el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre». Juan 1:51. Esas palabras cruzaron el tiempo y desbloquearon la visión de Jacob. Jesús no señaló la escalera, declaró que él era esa escalera. Para Natanael, esa revelación debió sonar como un trueno. Un momento hablaba con un maestro. Al siguiente, estaba ante el puente entre el cielo y la tierra. Lo que Jacob vio en un sueño, Natanael lo vio en carne y hueso. Los ángeles que antes subían y bajaban por un camino invisible, ahora lo hacían sobre el Hijo del Hombre. Jesús estaba diciendo: lo que Jacob vislumbró en el desierto, eso era yo. La escalera no era un objeto que se extendía hacia arriba, era una persona que descendía. En él, el cielo había tocado la tierra otra vez. Lo que Jacob vio en sombras, el mundo ahora lo veía en carne, y Jesús mismo reveló lo que todo aquello significaba. Le dijo a Natanael que los ángeles ahora subían y bajaban sobre él. No era poesía ni metáfora, era revelación. Era la arquitectura del cielo manifestada en forma humana. En esa sola declaración, Jesús se identifica como el puente entre dos mundos, el punto de encuentro entre la tierra y lo divino. Para comprender el peso de esa afirmación, basta notar el título que él usa: el Hijo del Hombre. Este remite a la profecía de Daniel, donde uno como un hijo de hombre se presenta ante el Anciano de Días y recibe dominio eterno y gloria. Daniel 7:13. Al usar ese título, Jesús se alineaba con esa figura celestial, el gobernante que une ambos mundos. No estaba diciendo simplemente: yo puedo mostrarles el camino a Dios. Estaba diciendo: yo soy el camino mismo. En tiempos de Jacob, la escalera fue un vistazo a una realidad oculta. En Cristo, esa visión toma forma. Cielo y tierra no se conectan mediante una estructura, sino a través de una persona. Jacob vio una escalera enraizada en la tierra y extendida hacia los cielos. Jesús es esa escalera encarnada, el Betel viviente, donde Dios y la humanidad habitan juntos. Como dijo más adelante,
Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El sueño se hizo carne. La casa de Dios adquirió un latido. Esto conecta toda la Escritura. Lo que antes era sombra, ahora se presenta como sustancia. La historia que comenzó con Jacob tendido en el polvo encuentra cumplimiento en el Hijo del Hombre, caminando por el mismo suelo. En él, el cielo ha descendido. Los ángeles ya no se mueven sobre una visión, se mueven sobre el Cristo. Teológicamente, esto revela el corazón de la redención, la doctrina de la mediación. En el Antiguo Testamento, la humanidad se acercaba a Dios mediante sacerdotes, sacrificios y espacios sagrados. Pero la escalera de Jacob ya insinuaba algo mayor, un día en que el acceso no dependería de rituales ni geografía, sino de una persona. Pablo lo afirma en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús une ambos mundos a la perfección. Es eterno, pero entró en el tiempo. Es divino, pero caminó entre los quebrantados. Es espíritu, pero tomó carne. En él, la distancia entre el trono y el polvo se derrumba. Los extremos se encuentran y hallan paz. Así que cuando Jesús le dijo a Natanael que los ángeles subirían y bajarían sobre el Hijo del Hombre, estaba declarando que los cielos, antes cerrados por el pecado, ahora estaban abiertos, y abiertos sobre él. Lo que Jacob vislumbró en un sueño, los discípulos lo presenciarían en realidad. Jacob vio la cima de la escalera tocando los cielos. Jesús es el cielo descendido para tocar la tierra. Esta revelación cambia la forma en que leemos todo lo anterior. Betel no es solo un sitio antiguo, es una profecía esculpida en la geografía. La escalera no era un símbolo, era un anticipo del mismo Cristo. Los ángeles que Jacob vio eran mensajeros de una verdad mayor, que el cielo un día habitaría permanentemente entre nosotros. Y con eso, la relación entre Dios y la humanidad cambió para siempre. Si la escalera es una persona, entonces la presencia de Dios ya no está atada a un lugar, sino a Cristo. Por eso Él le dijo a la mujer samaritana: «Viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad». Juan 4:21. La escalera está donde su presencia habita, y ahora esa presencia llena el mundo. Jacob necesitó un sueño para saber que Dios estaba allí. En Jesús ese sueño caminó entre nosotros. La conexión entre el cielo y la tierra ya no tenía que imaginarse, podía tocarse. La escalera ahora habla, sana y redime. Dios ya no solo se revela, se entrega. Sin embargo, incluso con el cielo ante sus ojos, muchos no lo vieron. Así como Jacob dijo una vez: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». También muchos se pararon ante Jesús sin saber que la misma escalera del cielo estaba en medio de ellos. El misterio no había desaparecido, había tomado forma humana. Lo divino caminaba sobre la tierra, y muchos pasaron de largo, sin darse cuenta de que el cielo mismo había descendido. Lo que rechazaron fue el mismo acceso con el que Jacob una vez soñó. La escalera ahora estaba de pie en carne viva, pero el mundo solo vio una piedra de tropiezo. Lo que había sido una visión lejana ahora era una invitación abierta, no para ascender por esfuerzo, sino para creer por fe. En este intercambio divino, la gracia desciende y la fe se eleva para recibirla. La escalera de Jacob nunca fue un símbolo del logro humano, fue una revelación de cómo el cielo se relaciona con la tierra. Todo en ese sueño, los ángeles, su movimiento, el encuentro entre el polvo y la gloria, revelaba el patrón que está en el corazón de la redención, iniciativa divina respondida por la humanidad. El cielo se mueve primero, la tierra despierta en respuesta. Jacob no trepó, simplemente vio. Y ese es el punto. La humanidad no escala hasta el cielo se inclina hacia la humanidad. La cima de la escalera se extendía a la eternidad, pero su base estaba enterrada en el desierto, en el lugar del fracaso y la necesidad. Comenzaba en el polvo, porque ahí es donde la gracia siempre comienza. Esta es la base del Evangelio. La salvación desciende. El primer paso hacia Dios lo da Dios mismo. La Escritura no muestra a Jacob esforzándose por subir. Muestra ángeles ya en movimiento, ascendiendo con los clamores de la tierra
y descendiendo con las respuestas del cielo. Es una imagen viva de la misericordia divina dentro de un mundo quebrantado. Pablo captura este misterio en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue la santidad lo que atrajo al cielo, fue la necesidad la que despertó compasión. La estructura de la escalera revela la geografía de la gracia, su cima en la gloria, su fundamento en el polvo. El Evangelio siempre ha sido este movimiento, Dios descendiendo en amor, la humanidad elevándose en fe. La salvación, entonces, no es el ascenso humano hacia un Dios lejano, es el descenso deliberado de Dios a la historia humana. El sueño de Jacob muestra que el arrepentimiento no crea el encuentro crea el arrepentimiento. Dios encontró a Jacob antes de que Jacob lo buscara. Mientras dormía, el cielo actuó. Ese es el Evangelio. Un Dios que no espera ser invitado, sino que inicia el encuentro por su cuenta. Como escribió Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia se mueve primero, la fe le sigue. Ese es el ritmo de la redención. Incluso el movimiento de los ángeles lleva significado. Ascienden primero y luego descienden, como si llevaran el dolor de la tierra hacia lo alto y regresaran con las respuestas del cielo. La escalera está viva, es un flujo constante entre reinos. La relación con Dios no es un evento único, es un intercambio continuo, nuestros corazones elevándose en fe, su presencia descendiendo constantemente en gracia. Este es el orden divino, la gracia como iniciadora, la fe como respuesta. Juan lo describe así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:11. La escalera ya está en su lugar. Es obra de Dios, pero solo quienes la reconocen, como lo hizo Jacob, pueden entrar en su realidad. Ciertamente el Señor está en este lugar, dijo Jacob, y yo no lo sabía. Ese despertar fue el nacimiento de la fe. La gracia se reveló, la fe respondió, y comenzó una nueva historia. Este es el Evangelio de la escalera, Dios descendiendo por revelación, la humanidad elevándose por respuesta. No es religión que se esfuerza por alcanzar, es amor que baja, y el movimiento no se ha detenido. Los ángeles aún suben y bajan, un recordatorio vivo de que el diálogo del cielo con la tierra continúa. Nuestra conexión con Dios no es un solo encuentro, es un ritmo que no se rompe. La gracia sigue descendiendo, la fe sigue elevándose, la escalera sigue en pie, y la historia de Jacob muestra cómo se ve ese ritmo en una vida humana. La salvación ocurre en un instante, pero caminar con Dios toma toda una vida. La gracia nos encuentra al momento, pero la relación con Él crece paso a paso. El encuentro de Jacob en Betel no lo hizo perfecto, marcó el comienzo de su transformación. Aún tropezaría, aún engañaría, aún lucharía con sus fallas, pero desde aquella noche nunca más podría decir que Dios estaba lejos. La escalera quizás ya no sería visible, pero permanecía abierta, un recordatorio invisible de que una vez que la gracia desciende, nunca se va con las manos vacías. Esa verdad libera. El Evangelio no exige perfección, invita a responder. No nos pide escalar hacia la santidad, sino reconocer que la escalera ya está allí. Dios no requiere que probemos nuestro valor, solo nos pide que nos rindamos. Incluso el más leve movimiento de fe, una oración susurrada, un sí tembloroso, es respondido con el descenso constante del cielo. Porque el poder de la salvación no depende de cuán fuerte sea nuestra fe, sino de cuán fiel es la escalera. Y esa escalera, lo deja claro la Escritura, es Cristo mismo. Él es el puente entre el cielo y la tierra, el mediador que abrió el camino. Por medio de él, lo que Jacob vio en un sueño se convirtió en realidad. La casa de Dios ya no era un lugar, sino una persona. La visión de Betel se cumplió en el cuerpo de Jesús, el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Ahora todo el que cree en él pisa ese puente. La fe no construye la escalera, camina sobre lo que la gracia ya ha colocado. La gracia pone el fundamento,
El Espíritu revela el camino y la fe avanza por él. Como dijo Jesús, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. La dirección importa. La escalera asciende porque primero descendió. Jesús no vino para mostrarnos el camino, vino para ser el camino. Bajó para que nosotros pudiéramos ser elevados. Este es el Evangelio del giro, el mensaje que revierte la lógica humana. No subimos para alcanzar a Dios. Dios ya ha bajado para alcanzarnos. La escalera no se gana con esfuerzo, se recibe por fe. Jacob la vio una vez y despertó transformado. Muchos aún duermen a su lado, sin saber que el cielo está abierto sobre ellos. Pero a quienes despiertan, incluso en el miedo, el fracaso o la huida, Dios les revela que está más cerca de lo que jamás imaginaron. La visión de Jacob no fue el final de la historia, fue un anticipo de algo mucho mayor, un pacto que se extendería por generaciones hasta su plena revelación en Cristo. La escalera desapareció de la vista en Génesis, pero su significado se profundizó a través de la profecía, las imágenes del templo y las promesas del pacto, todas apuntando a una verdad. Lo que Jacob vio con los ojos cerrados, el Nuevo Testamento lo revela con los ojos abiertos. La escalera nunca fue un objeto, era una persona. Cuando Jesús murió y resucitó, la imagen de Betel alcanzó su cumplimiento. El velo del templo, la barrera entre Dios y la humanidad, fue rasgado en dos. Como declara Hebreos, ahora tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo gracias a la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Hebreos 10:19. El acceso que Jacob vislumbró se volvió permanente. La cima de la escalera aún toca el cielo, pero ahora su base reposa en los corazones de quienes creen. La escalera ya no está en el desierto, está en cada persona que lleva el Espíritu de Dios. El acceso al cielo ya no se trata de ubicación, sino de presencia interior. Dios no espera que volvamos a Betel. Él nos hace Beteles vivientes. La misma conexión que Jacob vio en su sueño, ahora vive en cada creyente. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. En Cristo el sueño se ha hecho realidad. El portal entre el cielo y la tierra está abierto y nunca volverá a cerrarse. Pero esta no es solo una verdad antigua, es una verdad viva. La misma presencia que encontró a Jacob en el desierto sigue encontrando personas hoy. El desierto se convirtió en altar. Un suelo ordinario se volvió sagrado cuando el cielo lo tocó, y ese momento se sigue repitiendo hasta hoy. Me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a cualquiera que escuche la voz silenciosa de Dios en lugares donde nadie más pensaría buscar. La clave es simple: reconocer, darse cuenta de que Él ya está ahí. El lugar donde nos rompemos, donde sufrimos, donde nos sentimos olvidados, suele ser justamente el lugar que Dios elige para revelarse. Esto es lo que la Escritura llama su presencia manifiesta. No un Dios lejano, sino un Dios aquí. No solo una doctrina, sino una realidad. El mismo Dios de Betel que aparece en el polvo, no solo en el trono, que habla a los indignos, que llama a los que aún están huyendo. Y cuando Él llama, la transformación no sucede de inmediato. Comienza con un altar, un momento, una marca, una rendición que dice: aquí ocurrió algo santo. Jacob aún falló después de Betel, aún luchó con sus viejas formas, pero esa noche lo marcó para siempre. Betel fue el inicio de un proceso que un día lo llevaría a Peniel, donde el encuentro se convertiría en transformación. La presencia de Dios no arregló todo de golpe. Plantó una semilla, un punto de referencia sagrado, un lugar al cual volver cuando todo lo demás se desmorona. Porque eventualmente todos nos desviamos, todos fallamos, todos nos encontramos en desiertos que no elegimos. Pero cuando el cielo toca ese desierto, todo cambia. Lo que era suelo se convierte en altar. Lo que era escape se convierte en llamado. Dios siempre construye altares en los lugares de debilidad. Con Abraham fue cuando ofreció a Isaac, con Elías cuando enfrentó a los profetas de Baal, con David cuando confesó su pecado, con Jesús en Getsemaní. El altar nunca comienza en la comodidad, comienza en la crisis.
Y ahora el altar ya no es piedra, es el corazón que se abre, el espíritu que se rinde, la vida que susurra. Aún aquí, en este dolor, el Señor está cerca. Pablo lo expresa en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. El altar es rendición, la escalera es fe, el desierto es donde comienza la reconstrucción, y la invitación sigue en pie. Vuelve al altar, vuelve a Betel, no como un lugar en el mapa, sino como un lugar en el alma. Volver a Betel es volver a tu primer amor, recordar la promesa, reconocer que incluso después de todo, la escalera no ha sido removida. Dios aún está ahí, aún espera, aún llama. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esa es la invitación de la escalera, del altar, de la voz del cielo que aún se inclina para tocar nuestra tierra. Jacob no fue buscándola, pero cuando la encontró, no se alejó. Y eso hizo toda la diferencia, porque no es la fuerza de nuestra búsqueda la que nos salva, es la respuesta que damos cuando somos encontrados. El desierto puede parecer el lugar menos probable para una visita divina, pero es allí donde a Dios le encanta aparecer. No elige las cimas, elige el polvo. No habita en palacios, se encuentra con los quebrantados. Y cuando el cielo toca tu desierto, nunca te levantas siendo el mismo. Lo que comenzó como una huida solitaria se convierte en un encuentro que lo cambia todo. La escalera que Jacob vio nunca fue una reliquia del pasado, es una realidad viva, un puente entre el cielo y la tierra, sostenido no por piedras, sino por promesas. Dios todavía habla en lugares inesperados, todavía aparece en desiertos olvidados, todavía llama por nombre a quienes duermen junto a su promesa sin darse cuenta. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no está distante. Es el mismo hoy, revelándose en momentos que menos esperamos, en noches en las que ni siquiera lo estamos buscando, en lugares que se sienten completamente secos. La escalera sigue extendida, el cielo sigue alcanzando la tierra, y esa escalera tiene un nombre, sobre todo nombre, Jesús. Él es el acceso, el altar, la redención. Y la pregunta que queda es simple: ¿dónde está tu Betel? Tal vez, como Jacob, has estado huyendo. Tal vez te has alejado de lo que una vez fue sagrado, intentando construir seguridad con tus propias fuerzas. Pero la escalera no ha sido removida. El cielo sigue cerca. El altar puede reconstruirse. La promesa puede restaurarse. El camino hacia adelante es Cristo, el que descendió para levantarnos, el que abrió el camino entre nosotros y el Padre, el que convierte desiertos en jardines, piedras en pilares, miedo en fe. Si algo en esta historia tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa con nuevos ojos, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que hoy necesite ese recordatorio. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios sigue hablando en el silencio. Gracias por recorrer este camino conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe silenciosa, aun cuando no sea vista, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.